Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Nos vamos a reencontrar esta semana para trabajar el tema que tiene que ver mucho con la organización taxonómica de los seres vivos. ¿Cómo es que ha empezado esta organización? Basándonos en, evidentemente, conocimientos científicos a través de las evidencias que han recogido en su momento diferentes personajes dedicados a la ciencia, y ellos han ido registrando. No hay que olvidar qué cosa, que el conjunto de conocimientos da origen a lo que ahora conocemos como la ciencia, ¿no? Estos conocimientos hemos venido heredando de personajes que han investigado anteriormente, y ellos han ido recopilando información de tal manera de que, como si fuera una carrera de postas, han ido dejando cada vez más tomos, más información, más libros, más al detalle, y esto nos permite ahora tener un consenso de cierta información que podemos brindar sobre cómo es que se ha venido organizando la vida en la Tierra. De hecho, ¿no? Podemos decir, la vida es divergente, podemos decir que la vida es convergente. Hay teorías que señalan que de lo más simple a lo más complejo, o que toda la vida se viene formando en forma convergente o no en divergente, porque si usted piensa, por ejemplo, el hombre que vino del África, el hombre que salió del África de acuerdo al proceso de hominización, se ha ido divergencionando, ha sido un proceso divergente que ha ido buscando nuevos ecosistemas, nuevas formas de vida, de tal manera que ahora tenemos una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad. Y si esa teoría lo aplicamos nosotros en todos los organismos que existen en la Tierra, evidentemente podemos decir que todo está sumamente organizado bajo el punto taxonómico, que es lo que vemos nosotros en nuestra pantalla virtual. En nuestra pantalla virtual nosotros vemos una especie de árbol genealógico, una especie de árbol genealógico que nos permite dar luz de cómo es que está íntimamente vinculado, por ejemplo, una bacteria, un hongo con un árbol con un pez, etcétera, etcétera. Y nosotros con todos los otros organismos vivos que coexistimos en esta tierra. ¿Cómo es que nos vinculamos y cómo es que nos diferenciamos? Eso es lo que vamos a tratar de comentar, argumentar, defender esa idea hoy en esta sesión, ¿no? Por eso, evidentemente, la ciencia recoge siempre fundamentos científicos, base científica, ¿ya? La base científica. Y nuestra primera base científica nos lleva a la palabra taxonomía. Taxonomía, taxón. Taxonomía viene de taxón, categorías, órdenes, jerarquías, grupos. Taxón tiene que ver con todos esos sinónimos. Y usted observa aquí en la imagen que bordea la palabra taxonomía diferentes especies que tienen algunas similitudes y también tienen algunas diferencias. Eso es lo que vamos a ir registrando poco a poco. Y también tiene un personaje muy importante dentro de la historia de la taxonomía, que lo vamos a ver progresivamente. Pero hay que empezar definiendo a la taxonomía, ¿no? Aquí claramente me indica que es una ciencia. Es una ciencia que se encarga de estructurar, de organizar a todos los grupos de seres vivos, basados en ciertas características, como me indican acá, como me indican acá. Cada nombre o cada organización o grupo recibe el seudónimo o el nombre de taxón, que tiene que ver mucho con aquellas semejanzas o diferencias que existen entre los individuos propios o semejantes que podemos encontrar en un determinado ecosistema, ¿no? En un determinado ecosistema. Gracias a quién tenemos esta ciencia, gracias a Carl von Linneo. Carlos von Linneo, este sueco, muy importante en el desarrollo de esta ciencia que ordenó y categorizó a los seres vivos. Más adelante vamos a conocer un poquito más al detalle qué nos ha dejado como herencia Carlos von Linneo, cómo vivió y todo un poquito de información precisa de este importante científico de origen sueco. ¿Qué más nos dejó? Evidentemente, como yo les decía hace un momento atrás, ¿no?
Toda ciencia, para ser registrada universalmente, tiene que buscar antecedentes científicos, sustentos, bases científicas que sustenten sus teorías. Para Carlos von Linneo, cuando introdujo el término o cuando puso la primera piedra de esta ciencia llamada taxonomía, tuvo que sustentarse, tuvo que basarse en 3 ciencias fundamentadas. Por ejemplo, la paleontología. La paleontología es una ciencia que todos conocemos y que todos sabemos que es aquella que está encargada de estudiar los restos fósiles, aquello que nos conecta con algo que nosotros no hemos visto. Pero la ciencia sí lo vio a través de los restos fósiles y los componentes minerales que vamos a encontrar en cada fósil que ha registrado la ciencia, ¿cierto? Como el carbono 14, que es un reactivo. A través de ello me permite, ¿qué cosa? Identificar qué minerales están formando parte de esos huesos y a través de ello, pues, podemos ver hasta qué comieron, hasta qué enfermedad tuvieron y de qué murieron, ¿ya? Esa es la paleontología. Pero también la embriología, ¿ve? Es otra ciencia, ¿no? La embriología es una ciencia que tiene que ver mucho con el estudio de una etapa del desarrollo de un ser vivo que se llama el embrión. Qué tan similares somos cuando hemos sido embrión? Teniendo en cuenta que todos hemos sido embrión en un momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, después de la fecundación hemos sido embrión cerca de 8 semanas. Después pasamos a ser feto. Y en esa etapa de embrión somos muy similares a todos los que tenemos. Por ejemplo, aquí está el embrión de un pez. Aquí está de un anfibio. Aquí está el embrión de una ave. Aquí está el embrión de un mamífero. Y aquí está el embrión de una persona. ¿Qué tan similares somos? Miren, cuando hemos sido embriones. Por lo tanto, acá hay una base científica que junta y que define que la taxonomía tiene que agrupar por diferentes formas a todos los seres vivos. Pero también es importante tener en cuenta la filogenia. La filogenia, es decir, qué información genética estamos compartiendo con diferentes especies. Ustedes saben muy bien que tenemos mucha similitud genética. De acuerdo a la imagen, ustedes pueden observar aquí que nuestra similitud genética, ¿no? Con el chimpancé, con estos amigos que viven en los bosques, ¿no? Pero son ciencias que han ido siendo inclinadas como defensa científica a la palabra taxonomía. ¿Qué más tenemos? De hecho, que cuando nace la taxonomía como ciencia científica, ya tenía antecedentes. Ya han habido personas antes de Carlos von Linneo, en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII ya existían, mucho más antes, personas que habían ido dejando adelantos de organizaciones y de agrupar a los seres vivos que en ese momento se conocían, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no? Podemos observar aquí. Miren, ¿ah? Este señor, Aristóteles, que vivió, claramente lo dice acá, desde el año 384 antes de Cristo a 322 antes de Cristo. Pero ya Aristóteles, el gran Aristóteles, ya nos dejó cierta organización. Muy sabio este señor, dentro de los más grandes sabios de la historia universal del mundo antiguo, ¿no? ¿Qué decía él? Aristóteles decía que había un grupo que llamaba vegetales, un reino vegetal, el cual lo distribuía él claramente en hierbas, en arbustos y en árboles. Había un proceso de clasificación sin que sea taxonomía. ¿Qué más nos decía Aristóteles? Que también había un grupo o un reino animal formado por ¿quiénes? Un grupo de hombres, un grupo de cuadrúpedos, un grupo de pájaros, un grupo de peces, un grupo de serpientes, un grupo de moluscos, un grupo de cetáceos, un grupo de crustáceos e insectos. ¿Cuántos tenemos? 9. Se da cuenta que ya Aristóteles, antes de Cristo, ya nos estaba dejando evidencias de cierta forma de organización, ¿no? De cierta forma de organización, hasta que aparece, pues, el gran generador de esta ciencia, ¿no? Carlos von Linneo. Carlos von Linneo claramente me señala aquí que existió desde 1707 hasta 1778
después de Cristo, siglo XVIII, siglo XVIII. Pero Carlos von Linneo pues, era un alumno amante de la botánica, muy amante, le gustaban mucho las plantas por su precursor. Su padre, un clero que tenía jardín en casa y le gustaba mucho trabajar con plantas en casa, y a partir de ello a él, a Carlos, le nace esa pasión de trabajar con las plantas, con las flores, de tal manera de que fue olvidando un poco la escuela y su tiempo lo dedicaba mucho a las plantas. Tanto es así que cuando se investiga cómo le iba en la escuela, le iba muy mal. ¿Por qué? Porque su pasión era las plantas, nada más. Tanto es así que recibe una advertencia de sus padres. Sus padres le dicen, si a ti no te gusta el estudio, serás zapatero. Y lo mandó a estudiar para que sea zapatero y no le gustó. Y volvió a la escuela a estudiar, hasta fue médico. Llegó a estudiar hasta en la universidad y estudió medicina, pero su pasión era la botánica. Y cuando descubrieron que su verdadera pasión era la botánica, invirtieron en él a través de becas para que vaya por diferentes países a investigar todo lo que se llama flores, plantas y todo lo demás. Y esa investigación le ayudó mucho a Carlos von Linneo a ir identificando primero qué cosa, que las plantas, siendo las mismas plantas, tenían diferentes nombres en diferentes lugares. Entonces él se planteó esa disyuntiva. ¿Por qué la misma planta tiene diferentes nombres? Aquí hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que organizar. Y por eso es que él, dentro de su investigación y posterior a ello, escribe, por ejemplo, La especie implantarum. La especie implantarum es un libro que él nos deja que nos detalla toda la organización de las plantas, el reino vegetal. También nos habla sobre el sistema natural y en el sistema natural especifica sobre los animales, sobre los animales. Y él considera que hay pues mamíferos, aves, peces, anfibios, insectos y gusanos. Y él es el que nos deja también esa palabrita llamada taxón, porque induciendo a taxonomía, de acuerdo a él, el origen etimológico del taxón tiene que ver mucho con categorías, con grupos. Ese es su aporte de Carlos von Linneo y después, evidentemente, categoriza para colocar o para poder el nombre científico de los organismos, que lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Giambattista Lamar. Giambattista Lamar es un noble, Giambattista Lamar, mucho dinero que tenía, lo invirtió en el conocimiento, en la investigación. ¿De quién? De dos grupos importantísimos. Para él, el reino de los animales tenía, ¿qué cosa? Dos grupos, los vertebrados y los invertebrados. Eso es su evidencia del amante de la investigación de los invertebrados. Pero también tenemos a George Cuvier. George Cuvier, un fijista. Él creía mucho en Dios. Por eso le llamamos fijista al que creía que toda la tierra existe y todo lo que existe en la tierra ha sido creado y está fijo en el tiempo, ¿no? George Cuvier, miren, 1769-1832. ¿Qué nos deja George Cuvier? Dice que los vertebrados, en el grupo de los vertebrados hay mamíferos, pájaros, reptiles y peces. ¿Cierto? Miren, nos deja 4 grupos de vertebrados. Son conocimientos que ha permitido que la taxonomía vaya evolucionando. ¿Qué más tenemos acá? Al gran Charles Darwin. Charles Darwin, ¿cierto? Charles Darwin es de origen inglés. Él también aplica la taxonomía para poder categorizar y poder nombrar los grupos taxonómicos como el Homo sapiens. Aunque él no dejó el nombre de Homo sapiens, pero él utiliza la ciencia taxonómica como producto de evolución científica cuando publicó su libro La selección natural. El libro de la selección natural muy debatida en su momento, ¿no? Muy defendida por el pequeño grupo de ciencia y muy paliada por la iglesia y grupos que en ese momento eran muy aférreos a creer en la teoría creacionista, ¿no? La teoría creacionista, porque él en su momento introdujo la teoría evolucionista, la evolución de las especies. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, ¿eh? ¿Qué más tenemos?
clasificación de los seres vivos. A partir de los conocimientos que me dan sobre cómo la taxonomía aparece y evoluciona en el tiempo, se tiene que tomar un momento en donde se dice, ¿cómo lo agrupamos a los seres vivos? ¿Cómo lo clasificamos utilizando las ciencias taxonómicas? De hecho, que empezó con Aristóteles. Empezó con Aristóteles. Pero después han venido apareciendo nuevos científicos que han ido categorizando a los seres vivos. Ernest Haeckel, por ejemplo, acá tenemos uno. Padre de la ecología, 1834-1919, mire, ya siglo XX. Ernest Haeckel, considerado en estos tiempos como padre de la ecología, fundador de la ciencia, y para él considera que no solamente existe el reino de las plantas y el reino de los animales como ya antes se creía. Él considera que existe un tercer reino, aquí está claramente. Existe un tercer reino, el reino protista. El reino protista. El reino protista. Y estaba formado por ¿quiénes? Por todos los organismos unicelulares, por las bacterias, por las algas y por los hongos. ¿Se da cuenta? Ya en ese tiempo, en el inicio del siglo XIX, ya Ernest Haeckel nos introduce un tercer reino. ¿Qué más tenemos? Herbert Copeland. Herbert Copeland. Miren, 1902-1968. En el siglo pasado, Herbert Copeland ya no habla, ya existía, ya se tenía conocimiento del reino animal y del reino de las plantas, dejado todavía en su momento ¿por quién? Por Aristóteles, ¿cierto? Muy difundido por Linneo. ¿Qué dice Haeckel? Que hay un reino protista, ¿cierto? Copeland dice que no, las bacterias no son protistas, dice. Las bacterias no son protistas. Las bacterias tienen que tener su propio reino. Y Copeland introduce el reino de las bacterias, el reino monera. Ya tenemos 4 reinos hasta ahí. ¿Qué más tenemos? Robert Whittaker. Robert Whittaker. El gran Robert Whittaker, americano, y de ahí para adelante todos americanos, incluyendo Copeland, todos americanos nos han ido dejando también información importantísima. Ya estamos en 4 reinos. Robert Whittaker, miren, 1920 a 1980, hace poquito nomás, ¿no? ¿Qué me dice él? Él habla de 5 reinos ya. Él habla de 5 reinos, ¿cierto? El reino monera, ¿cierto? El reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal, ¿cierto? Aquí está el reino monera. El reino monera. Y según la investigación de Robert Whittaker, todos tienen un ancestro común, que significa que él defiende la evolución divergente. Él defiende mucho la evolución divergente, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Carl Bolz, americano también. Carl Bolz, él vivió desde 1928 hasta el 2012. Hasta el 2012. ¿Qué me dice Carl Bolz? Me habla, ¿qué cosa? Él introduce dentro de todos los reinos, él sustenta que no solamente existe el reino como categoría superior, no. Él dice que superior a los reinos existen los dominios. Dominios. Y para él existían 3 dominios. El dominio Archaea, aquí lo tenemos, el dominio Archaea. ¿Qué más tenemos? El dominio de las bacterias. El dominio Archaea para él estaba constituida por pequeños microorganismos que eran bacterias muy primitivas, muy termófilas, que aguantaban o que soportaban temperaturas extremadamente altas en su momento. Y luego el dominio de las bacterias propiamente dichas, ¿ya? Y un tercer dominio era el dominio de la Urcaya, de dominio Urcaya. Y aquí estaban todos los reinos casi. Mire, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Para Carl Bolz, nosotros estamos dentro del dominio Urcaya, aquellas que están formadas por células eucariotas. Todos estos señores que están acá están formadas por células eucariotas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Miren. Seguimos en la clasificación y llegamos a Lynn Margulis, la americana Lynn Margulis, bióloga de estudio desde 1938 y 2011.
no hace poquito tiempo, ¿cierto? Ella nos deja una frase muy importante, aparte de sus investigaciones, nos deja una frase muy importante. La vida es la unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian, a los que se asocian. Es decir, a los que trabajan como equipo, en sociedad. Trabajamos juntos y nos beneficiamos todos, decía ella, ¿no? Y posiblemente eso haya sido la prima que haya permitido que el Homo sapiens haya progresado en el tiempo, dejando de lado al Homo neanderthals, que de acuerdo a las investigaciones tenía una capacidad neurológica mucho mayor, ¿no? Pero posiblemente el trabajo en equipo del Homo sapiens y la habilidad que tenía para generar, ¿qué cosa? Investigación propia como la astucia, y eso le permitió progresar mucho. ¿Qué nos deja Lynn Margulis? Nos deja como evidencia, ¿qué cosa? Miren aquí, ¿eh? ¿Qué me deja? La teoría endosimbiótica, en donde dice que todos los seres vivos se asocian para formar un sistema evolutivo, ¿cierto? También, ¿qué cosa es? Cambia el reino protista por el protoctista, es decir, vuelve a la teoría anterior, incluye dentro de este reino a todos los protozoarios y hongos inferiores. ¿Qué más me deja Lynn Margulis? Las categorías de los reinos. Para ella, los reinos tenían ciertas categorías, que ahora evidentemente lo estudiamos mucho más al detalle, ¿no? Por ejemplo, para ella existía el reino monera, que nosotros sabemos que el reino monera está formada ¿por quién? Por los procariontes. Cuando te dicen procariontes, significa que estamos hablando de un organismo o microorganismo que tiene células procariotas, es decir, que no tienen núcleo. Su material genético está suelto en el citoplasma. Como las bacterias y las cianobacterias. Las bacterias son organismos de vida libre. En cambio, las cianobacterias son como algas de colores. Son exclusivamente de ambientes húmedos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La palabra protoctista o el reino protoctista. En este caso ya agrupa organismos eucariotes. Eucariotes significa que son células que tienen núcleo. ¿Quiénes están ahí? Los protozoarios, ¿cierto? Y las algas. Los protozoarios y las algas que viven en ambientes muy húmedos. Por ejemplo, la tenia solitaria, ¿no? La tenia solitaria. El Oxyurus. Todos ellos son protozoarios, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? El reino fungi, conocido como el reino de los hongos, ¿no? El reino de los hongos. Son heterótrofos porque ellos no pueden elaborar sus propios alimentos, ¿no? Viven generalmente en forma simbiótica, con algas, porque como no pueden elaborar sus propios alimentos y muchos de estos hongos son de naturaleza estable, es decir, son fijos, no pueden obtener alimento, pero sí almacenan humedad. Las algas no almacenan humedad, pero sí tienen clorofila, entonces asocian estos elementos que ellos pueden tener para que puedan trabajar en equipo y se benefician los dos, ¿no? ¿Qué más tenemos? El reino de las plantas que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Las plantas son pluricelulares, son autótrofas y han venido desarrollando mucho a través del tiempo que ahora se clasifica también al reino de las plantas, ¿no? El reino animal, incluyendo dentro de este reino animal al reino del hombre o a los mamíferos, ahí, pluricelulares, ¿cierto? Considerados como organismos muy complejos por la constitución sistemática de sus órganos. Pero también en el siglo XXI existe esa gran pregunta, ¿no? ¿Los virus en qué reino están? Los virus en qué reino están, porque hemos hablado de los 5 reinos y en ninguno de los 5 reinos se categoriza al virus, porque para la ciencia los virus no son organismos celulares, porque no tienen célula, ni siquiera una. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Si no son seres vivos. Muchos científicos dicen que los virus son complejas moléculas proteicas, pero en el año 2012 le dan una definición al reino de los virus, que es el reino Akamara, el grupo Akamara que estudia los viroides
y los viriones, que son más o menos estructuras que van a formar los virus, ¿ya? Y posteriormente al grupo de los procariontes y al grupo de la Eurcaria. Se da cuenta, 3 grupos. El grupo Acamara, que concierne el estudio de los virus, el grupo procarionte, que tiene que ver mucho con lo que nosotros conocemos como el reino Monera, el reino de las bacterias, y el grupo Eurcaria, que tiene que ver mucho con el reino protista, con el reino fungi, con el reino vegetal y con el reino animal. 3 grupos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Categorías taxonómicas. Rapidísima, jovencitos. 2 minutos. De menos a más. Esta es nuestra primera categoría. La más básica. La más básica. Especie. Especie. Esa es la categoría más básica que define a un individuo. Si sumamos varias especies, formamos el género, el segundo taxón. El género, dice, es el conjunto de especies. Si juntamos varios géneros, formamos la tercera taxonomía, el grupo de las familias. La familia, dice, comprende varios géneros afines. Si juntamos varias familias, juntamos el cuarto taxón, orden. Y el orden tiene que ver mucho con el conjunto de familias. Si quiero llegar a un quinto taxón, el quinto taxón es la clase. La clase conforma varias órdenes. Si quiero llegar a un sexto taxón, conforme el filium. El filium tiene que ver mucho con las divisiones. Y si quiero llegar a un séptimo, es el reino. Significa que las divisiones, el conjunto de divisiones forma los 5 reinos. Los 5 reinos. Y que Carlos Bohr dice que también existen dominios. 3 dominios, ¿cierto? 3 dominios, ¿ya? Muy bien. Aquí, cerramos en este caso. Carlos von Linneo nos deja el sistema binomial. El sistema binomial. Y dentro de las 8 categorías taxonómicas, o 7 en algunos casos, para algunos científicos, Carlos von Linneo solamente utiliza 2 taxones. Para nombrar científicamente a un organismo utiliza 2 taxones, que es el primero y el segundo. Solamente utiliza especie y género. Claramente me dice acá, ¿ve? La primera parte del nombre científico representa el género y la segunda parte representa la especie. Es como el nombre y el apellido. El género es el apellido y la especie es el nombre, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Canis lupus. Canis lupus. Canis es el género y lupus es la especie. Ahí está. ¿A quién corresponde Canis lupus? Al famoso lobo. ¿Qué tenemos acá? Otro. Solanum tuberosum. Solanum es el género y tuberosum es la especie. ¿A quién corresponde ese nombre científico? A la papa. Tenemos otro. Sea maíz. Sea es su género y maíz es su especie. ¿A quién corresponde? Al maíz. Maíz, ¿cierto? ¿Quién más? Rupicola peruvianus. Rupicola peruvianus. Esa es nuestra ave nacional, ¿no? El gallito de las rocas. También tenemos a una muy famosa, la periplaneta americana. Periplaneta porque para en todo el planeta. ¿Ya? ¿Y quién lo trajeron? Lo trajeron de América. Ahí está, la cucaracha. ¿Qué más? El Homo troglodita. Por eso, oye, es un troglodita. ¿Por qué? Porque el Homo tiene que ver con el género y el troglodites tiene que ver con la especie. ¿A quién le corresponde? A un chimpancé. Y por último, al Pallius impudicus. Este nombre lo puso el mismo Carlos Linneo. Pallius impudicus. ¿A quién le habrá puesto Pallius impudicus? Al famoso hongo por la anatomía del hongo de sombrerito, ¿no? Por la anatomía del hongo de sombrerito. Bien. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Hasta esta parte llegamos con el término de lo que significa la taxonomía.